estás, José María? Muy buenos días, feliz miércoles. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo estás? José María, buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Bien, sí, pues bueno, claro, un poco. Mañana, esta no fue una mañana húmeda particularmente. Fue No. una mañana soleada. Como el día lunes. Como el lunes, ¿no? Claro. Hubo mucha lluvia, ¿no? Exactamente. Sí. Estuvo, y claro, nos tocó a todos el caos de la ciudad aquí tremendo. Y siempre es dramático, ¿no? Sí, está lloviendo en la ciudad, qué feo día. Pero la verdad es que bueno, bien dijiste, Pau, hay que pensar en una imagen poética. ¿Qué tan feo es el día que es gris y que está lleno de nubes? Bueno, pues nada, yo creo que no es feo. Yo creo que A mí me gustan esos días. A mí también, ¿no? Particularmente me gustan. Claro, Me ponen contento. A mí la verdad no tanto. No tanto. Me gustan los días soleados. Soleados, bueno, pues Sí. puede ser, pero ¿sabes lo que sí no? Lo no podemos decir es que un día lluvioso es un mal día. Es un mal día en la ciudad, quizás, eso definitivamente, pero Sí. No es un mal día para el ciclo del agua. Es decir, la ruta pluvial. ¿Qué es una ruta pluvial? Pues básicamente la ruta que sigue el agua a través de las lluvias y a través justamente del ciclo completo de cómo corre el agua. Suena como muy trillado, corre el agua, el Pero yo ciclo creo que del nunca agua. nos hemos preguntado eso, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que, en la escuela aprendías mucho esta cosa, el agua se evapora y entonces llueve y entonces cae. Bueno, pero Las hoy... montañas. Las montañas, ¿no? claro, y se filtra. Pero bueno, qué mejor que, la investigación científica nos ha proporcionado herramientas bastante útiles para visualizar esto. Ya hemos visto este tema de la visualización, ¿no? O sea, ver digitalmente en internet o a través de los recursos que se ponen a disposición, la visualización de un fenómeno. El agua se puede visualizar porque los modelos matemáticos contemporáneos, digamos, han trazado y pueden predecir, ¿no?, por dónde se va a mover el agua. ¿Por dónde se mueve el agua? Básicamente hay 3 reglas básicas. Sí. Mira por dónde viene el viento, ¿no? Claro. Mira en dónde está la temperatura variando, ¿no? Y en donde varía justamente se va a producir un fenómeno, esa diferencia de presiones va a provocar que pues, el agua se precipite. Vamos a ver el sitio. Y esto se puede ver en tiempo real. Claro, en tiempo real, en tiempo real Impresionante. y no, en futuro. También puedes ver el futuro porque el modelo matemático puede predecir también la conducta de los fluidos. Entonces vamos a ver en pantalla justo imágenes del sitio del NOAA, ¿no?, en Estados Unidos. El Observatorio Climatológico de los Estados Unidos, digamos, una herramienta fundamental. Entras al sitio y puedes literalmente rotar tú con tu manita el globo terráqueo y mirar la animación de los vientos. Estamos viendo de los vientos, ¿no?, justo lo que se mueve. Acabo de prender ahí, por ejemplo, un switch que además de hacerme mirar los vientos, me permite ver en dónde están las variantes de presión. ¿Qué es un frente frío? O sea, ¿a poco no todo el mundo en los noticieros dice, Sí. y el frente frío y el La frente... tormenta tropical. La tormenta tropical, Claro, exactamente. es todo esto, ¿no? Fíjate, hay una tormenta a la izquierda de tu pantalla, ¿no? O sea, que justo está explicando por qué en la Ciudad de México está lloviendo tanto. Estamos viendo el modelo de hoy a la 1 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Esto lo Muy hicimos algunos días reciente. antes, sí, o sea, básicamente, pero es que en realidad puedes tú poner el calendario al futuro. Ay, pero Puedes ¿cuánto ver- tiempo más Bueno, adelante? las Si matemáticas yo tengo te permiten pensado modelar. irme en 2 semanas de vacaciones al Golfo de México, ¿podría checar? Claro, por supuesto, sí. Y te darás cuenta justo, fíjate, por ejemplo, estamos viendo muy claramente en dónde está sucediendo la precipitación a la 1 de la mañana. Está lloviendo en las costas. ¿Por qué? Bueno, pues justo porque cuando apretamos el botón de la presión, se notó claramente que, fíjate, o sea, en donde hay bajas de presión, ¿no?, entonces, pues por supuesto, va a haber esa diferencia de mucha presión Ahí hay contra un baja huracán, presión. mira. Mira, fíjate, ¿No? ahí está. Pero cuando hablan de un frente de baja presión es que hay un frente en donde posiblemente vaya a haber precipitación, va a haber Sí. agua. Y eso lo puedes ver modelado en tiempo real. Estamos viendo ahora un mapa de calor. Esto, por supuesto, genera temperaturas. Sí. Obvio, lo más rojito, pues lo más caluroso. Fíjate, somos un país caliente, ¿no? Claro, tenemos un clima Definitivamente, espectacular. totalmente. El Muy mundo ya está variado. caliente. El mundo está caliente, Chema. exacto, es un planeta La caliente, verdad. date cuenta, fíjate, o sea, Sí. la herramienta nos permite justo ver que, ya son pocos los lugares en donde las temperaturas son suficientes para que el agua se congele. Ya. Pero hay que pensar que estas lluvias terribles, y lo vas a ver en las rutas, ¿no?, en las rutas del viento, ¿no?,
sirven justo para enfriar y mantener el clima para que podamos gozar de estos fenómenos naturales que no solo son lluvia, ¿no? Es que si no existiera, pues no habría vida. Punto, No habrá vida, se acabó. no habrá nada, caray, no hay Este ciclo de ciclo agua. se acaba. Claro, somos ¿no? muy dramáticos en la ciudad diciendo que, bueno, las calles se inundan y es terrible. Claro, pues sí, pero bueno, si no es por esto, no hay, insisto, el resto de los fenómenos que nos maravillan. Y vamos a ver, entonces, para conquistar para que nos conquiste el A ver. ojo, ¿no? Que de la vista nace el amor, ¿por qué no visitar, ¿no? Pues virtualmente dos de los fenómenos más hermosos que produce el agua, el ciclo del agua. Sí. El primero de ellos es los glaciares, ¿no? Digamos, ¿qué es un glaciar? Pues es nieve vieja que se concentra, vamos a pensarlo así, neva, por ejemplo, en Greenland. Me estás al norte. diciendo que es virtualmente porque estamos a nada de que ya no existan. Exactamente, ¿No? sí, los Y glaciares. así son lo de vamos las- a ver somos si de pocas seguimos, generaciones. si no cuidamos el medio ambiente. Exactamente, ¿No? bueno, pues sí, entre otras cosas. Mira, los glaciares se van a derretir de todas formas, tarde o temprano, yo supongo, ¿no? Pero, bueno, vemos que en el sitio de justamente los glaciares de Greenland hay un video en el que puedes mirar con tu ratón Sí. un recorrido 360. por helicóptero, exactamente. Tenemos a toda la 360 circunferencia. grados. Exactamente, 360 grados. Los glaciares de Greenland son muchísimos, Qué son maravilla. casi, son más de un centenar de glaciares. Al norte, esto está cerca de Groenlandia, es un país independiente, Greenland, y bueno, tienes la posibilidad justo de recorrer en el helicóptero, ¿no? La belleza y, bueno, verdaderamente... ¿En qué época del año ocurre esto? Que se esto derritan. ¿O es constantemente? No, es constante, es un, Ok. ciclo, es un ciclo constante. Justamente lo interesante de un glaciar es que es nieve que no se alcanzó a evaporar, ¿no? Ok. Entonces se quedó concentrada. Vamos a decir que es una suerte como de raspado gigantesco, ¿no? Un raspado así de sin sabor. De limón. No, pues sí, de limón, bueno, aunque se veía como de sabor ahí, bueno, no sé. De menta. De menta, exactamente, un gran raspado de menta. Que bueno, pues está distribuido justo. Lo interesante es que Qué maravilla. se va comprimiendo la nieve porque se va acumulando y bueno, se queda acomodada en capas y toda esta nieve se está desplazando a través Sí. del tiempo. Entonces, bueno, pues claro, el ciclo del agua, o sea, es constante, todo el tiempo se está derritiendo y todo el tiempo se está acumulando, ¿no? Qué delicia. Entonces hay que pensar que estos son el agua en las partes más heladas del planeta. Lo podemos ver en el visualizador que vimos hace un momento. ¿Y qué les parece si cerramos El último. con imágenes, bien, bueno, que imágenes portentosas del glaciar en Greenland? Pero bueno, vamos a ver ahora el otro extremo del ciclo. Wow, las cascadas. cataratas. Iguazú, es la garganta del Iguazú. diablo. Este momento también espeluznante en el que llegas a una caída gigantesca de agua, ahora no en el norte, vamos hacia el sur, Sí. en la frontera argentina Guau. y de Brasil, para justo presenciar uno de los fenómenos más apabullantes en el ciclo del agua, que es justo el final, cuando el agua evaporada, bueno, después cayó y ahora a través del Claro. flujo pluvial te das cuenta que cae bueno, varios ríos nutren, digamos, un torrente verdaderamente increíble. En el sitio que estamos poniendo en pantalla, justo, bueno, nos damos cuenta que con la vista 360, con muchos turistas también, por cierto, todos básicamente sin aliento, Wow. bueno, aprecian la monstruosidad de las cataratas de Iguazú, que verdaderamente, bueno, te quita el aliento, es apenas posible hablar, vaya, se puede ver virtualmente. Y bueno, vale la pena. En línea ahora te das cuenta que el ciclo del agua no se queda como la monografía de la gotita que sube y baja, ¿no? No, además de entender el ciclo Sí, del no. agua y de una forma espectacular para mi punto de vista, ¿no? Exactamente, sí, Que lo entonces, podemos ya bueno. disfrutar en tiempo real. Eso Claro. no pasaba antes. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahora entremos al visualizador climatológico de los Estados Unidos y, bueno, apreciemos todos estos fenómenos naturales Muy valiosos. del agua. Muchas Ciclo gracias, del agua. José María. Gracias a ustedes. Gracias. Tengas excelente Gracias. semana y qué Muchas mejor gracias. forma de aprender más del medio ambiente y de lo increíble que es nuestro planeta a través de la red. Muchas gracias.